Up Nights, para ser muy honesta, no nació pensando en que fuera un movimiento gigantesco de emprendedores que esté en todos los continentes. En realidad nació como un hobby, resultado de una noche en la que estábamos 5 amigos echándonos unos tragos y hablando de pues cómo es la vida cuando estás al frente de un negocio. Y nos dimos cuenta que todos habíamos tronado negocios en algún momento, pero nunca nos habíamos contado esas historias, a pesar de que somos buenos amigos, y nos las contamos, nos las confesamos. Y estuvimos hablando de eso como 3 horas, y al final decidimos que había sido una de las mejores conversaciones de negocios que habíamos tenido en la vida y que valía la pena replicarla con más amigos. Y no solo por los tragos, ¿no? Sino los tragos ayudaron y continúan, Ferenc, tú lo has visto. Pero el corazón son las historias, y finalmente vimos mucho valor en compartir este tipo de historias porque por un lado te dan aprendizajes y por otro lado te dan un panorama más realista de lo que significa tener un negocio. Y lo hicimos 2 semanas después, cada quien invitó a 5 amigos, 3 de ellos contaron su fracaso en 10 imágenes y 7 minutos, y pues el resto de la historia ya lo conoces, creemos. ¿Eso qué año era? Esto fue en septiembre de 2012. Septiembre de 2012. Y entonces, después de eso, acá quien habló de sus casos de fracaso y... Esa primera vez fue un experimento. Fue un experimento exitoso, 3 personas contaron su fracaso y al final escuchamos cosas como: esta es la primera vez que escucho a alguien hablar de su fracaso de negocios en público. Algunos de los oradores nos dijeron: para mí fue como un exorcismo, me ayudaron a quitarme un peso de encima, ya no tengo que ir ocultando mi fracaso de mis conversaciones y de mi currículum. Es decir, fue una experiencia liberadora y fue una muy buena manera de crear conocimiento colectivo. Sí, es muy importante eso. Oye, ¿cuál es la dinámica de este tipo de Fuck Up Nights? Pues las puertas habitualmente se abren a las 8:30 p.m. y a las 9:10 empieza el primero de los oradores a contar su fracaso. Cada orador tiene 10 imágenes, cada imagen se proyecta 40 segundos, entonces son 6 minutos 40, 7 para redondear. Entonces tienen 7 minutos para contar su fracaso y después hay una sesión de preguntas y respuestas, y luego el segundo orador tiene 7 minutos y su sesión, y el tercero igual. Es decir, esta dinámica en realidad dura 1 hora. Y todo lo inventado interesante, por ustedes, todo inventado por nosotros de esa noche que les platiqué. Y yo creo que algo muy padre sucede después de la sesión de fracasos, después de esta hora de historias, que es el momento en el que convives con las otras personas que están ahí y se crea un networking que a mí me parece muy auténtico, porque después de escuchar fracasos hay mucha empatía en el ambiente. Entonces la gente está más abierta a decirse cosas que quizá en otro contexto no se dirían. Sí. Todos han fracasado finalmente. Claro, todos tienen se concibe algo de una en manera común. distinta el fracaso. Es que es como ir a un club, digo, no sé si valga el símil, pero es como ir a Alcohólicos Anónimos. Y entonces sí, todos padecen del mismo caso. No hay caretas, pues. O sea, exactamente. No hay caretas, no hay máscaras. Si todos somos alcohólicos, pues todos nos platicamos con las mismas metas. Y si aquí todo el mundo hemos fracasado, pues todos vamos a hablar de fracasos. Y no es el club de los elogios mutuos, ¿no? ¿Y cómo se convierte en un movimiento? ¿Cómo se va a convertir en un movimiento mundial? Pues todo sucedió en el mes 6. Durante los 5 primeros meses todo fue muy indie, digamos, la comunicación se hacía de boca en boca, y en el mes 6 decidimos abrir redes sociales de Fuck Up Nights, y a través de redes sociales una periodista española se enteró de las noches de fracaso, fue a ver de qué se trataba y luego lo publicó en España, y nos contactó alguien de San Sebastián diciendo que quería hacer Fuck Up Nights en su ciudad, y para nosotros fue una sorpresa increíble. Nunca nos imaginamos que alguien más estuviera dispuesto a replicar esta cosa loca que habíamos inventado. Y pues en ese momento nos cayó el 20 del potencial que tenía esto para replicarse y para crearse, para convertirse en un movimiento. Y estamos en 2013. Exactamente. Ajá. Esto fue en 2013. Sí. Y para finales de 2014, es decir, hace un mes prácticamente, ya estábamos en 70 y tantas ciudades, ahora estamos en más de 80, y vamos a estar en 100 en marzo. Es decir, el movimiento ha crecido prácticamente como un virus, y eso nos ha permitido hacer muchas otras cosas interesantes, como fortalecer comunidades de emprendedores, ciudades en el mundo donde no hay ningún otro evento que los reúna que la Fuck Up Night. Y sobre todo nos ha dado el músculo para hacer investigaciones acerca de por qué fracasan los negocios.
Hay escuelas de negocios que ya han intentado hacer investigaciones del fracaso antes y han fracasado, porque es muy difícil que la gente te cuente sus fracasos. Claro, es irónico, ¿no? Sí. Fracasar investigando el fracaso. Y eso se debe a que es muy difícil obtener la materia prima para hacer esta investigación, porque el tema es un tabú. Y nosotros de alguna manera hemos logrado que la gente nos comparta esas historias que casi nunca quieren contar. Y por eso trabajamos con investigadores para averiguar cosas como por qué fracasan los emprendedores en México. Ahora estamos haciendo una colección de historias para averiguar por qué fracasan los emprendedores sociales. Y en unos meses vamos a empezar a investigar por qué fracasan los emprendedores tecnológicos. Si pudiéramos dividir en primero, ¿quién es el público que asiste al Fuck Up Night? Y segundo, ¿qué tipo de nivel o qué tipo de personalidades son las que se paran delante de este auditorio? ¿Cómo describirías a unos y a los otros? Me gustaría empezar por los oradores, porque al final los asistentes son resultado de los oradores que están ahí. ¿Por qué son invitados por los mismos oradores? No, porque al final cuando ves porque son muy diversos, cuando ves lo diversos que son los oradores, también puedes tener una audiencia bastante diversa. A nosotros nos importa que cuando hablemos de fracasos sean fracasos de negocios o fracasos profesionales, y hemos tenido desde Enrique Jacob, el presidente del INADEM, contándonos de que en otra etapa de su vida fue emprendedor y fracasó, a Irma González, la novia del santo, campeona mundial de lucha libre, que ahora es una abuelita de 80 años que entrena luchadores y que fue al primer aniversario de Fuck Up Nights a contarnos sus fracasos en la lucha libre. ¡Qué maravilla! Y desde luego hemos tenido emprendedores sociales, emprendedores tecnológicos, personas que ponen 1, 2, 3, 4 restaurantes y siguen intentándolo hasta que a alguno les funcione. Procuramos que haya mucha diversidad de perfiles, porque lo que buscamos es poner el tema sobre la mesa y hacer evidente que el fracaso es una parte muy común del camino. Inherente, de la vida incluso. Claro. De la vida. De la vida, es correcto. Fracasas para sí. Es que lo hemos dicho en otras ocasiones. Fracaso debería de ser sinónimo de aprendizaje. Entonces, si fracasas, aprendes. Si aprendes, mejoras. Sí, aprendes más del fracaso que del éxito. Y además el éxito anestesia y opaca o nubla la vista. Sí. Claro. Hay que tener cuidado. Claro, y creo que una de las primeras verdades del mundo de los negocios que casi nunca nos dicen es que el fracaso es más común que el éxito. Si nos vamos directamente a las estadísticas... Y eso no te lo dicen en la universidad. Nunca te lo dicen, es increíble. Yo estoy impresionada de que no sea una verdad evidente, que sea de las primeras cosas que te digan cuando entras al mundo de los negocios. Si te vas a las estadísticas, en México 8 de cada 10 negocios fracasan antes de 2 años. Es decir, tenemos muchos más fracasos que éxitos y es mucha sabiduría contenida. Por eso nos interesa sistematizar sus aprendizajes e invitar a la gente a que cuente sus fracasos sin pena. ¿Y cómo va la investigación de esos fracasos en México? Pues ya realizamos la primera iteración el año pasado. Hicimos una investigación con investigadores del EGADE y con el apoyo del Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey para averiguar las 5 causas más comunes por las que los negocios fracasan en México. Y eso lo plasmamos en el libro del fracaso, que quien quiera verlo puede entrar a nuestra página fuckupnights.com y descargar la versión electrónica. En la parte final del libro vienen los resultados de la investigación y para generar expectativa, ¿qué te parece si hablamos de la causa número 1? Sí, por favor. Por favor. Por favor, me muero de ganas. Pues la causa número 1 por la que los negocios fracasan en nuestro país es por ingresos insuficientes para subsistir. ¿Esto qué quiere decir? Que el emprendedor asume que en el mes 5 o 6 la empresa le va a empezar a dejar suficientes ingresos y en la práctica eso no sucede nunca. O sea, somos cortoplacistas en la manera de ver los negocios. Así es. Así es, y eso nos habla de un tema cultural, sí. De que y no solamente en los negocios, o sea, en la manera de ser del mexicano. Es correcto, totalmente. Nuestra cultura es muy cortoplacista y eso se refleja en que nuestra principal causa del fracaso sea ingresos insuficientes para subsistir. Ya deberíamos tener una cultura empresarial en la que tenemos cuestiones básicas como no pongas un negocio si no tienes dinero para cubrir tus gastos personales por 1 año, al menos. Y pues bueno, como a los 6 meses no se cumple esta proyección un poco fantasiosa de empezar a tener ingresos resultado del negocio, el emprendedor abandona su proyecto y busca un trabajo tradicional que le dé esa seguridad. Pero es que ¿a poco no?
la mayoría de los seres humanos y de los emprendedores nos vamos por las cuestiones positivas, nos encandilamos, y como el Excel lo aguanta todo, nos encandilamos viendo lo bien que nos va a ir, ya no estamos gastando el dinero que todavía no entra a la caja, que todavía no llega, y ya no lo estamos gastando, porque es una manera de ser. Yo digo también que muchos nunca pensamos en cómo salirnos de un negocio en caso de que algo vaya mal. O en qué momento te puedes salir. Estás tan concentrado en que te va a ir bien, que no piensas en que te puede ir mal y qué consecuencias van a ser si te sales o te tienes que salir. Claro, que bueno, ese es un tema de toda otra conversación, pero como bien dice Ferenc, es muy importante cuando planees un negocio, planear también en un escenario en el que todo sale mal. Es decir, ¿cuál es tu estrategia de salida? ¿Vendes tus activos? Y también hay muy poca cultura acerca de detalles como, si tengo que dar de baja mi empresa, ¿qué sucede? Y no sabemos que puede ser incluso más difícil que darla de alta, es decir, el proceso de hacer una asamblea con los socios, ir al notario nuevamente, avisarle nuevamente al SAT. Y además ya estás deprimido porque vas a cerrar, no además, estás animado por abrir. Si ya no tienes dinero, pues menos vas a tener dinero para el funeral. Así es. Totalmente de acuerdo. Así es. No tienes dinero para el funeral. Después de ¿Y sabes qué? Bueno, eso no es motivo, y lo subrayo, no es motivo de la investigación ni de esta conversación. Pero menos le vas a avisar a quien posiblemente responsabilices de que tengas que enterrar a tu empresa, como es la autoridad fiscal. Por ejemplo. Que se convierte en tu socia, pero tu socia incómoda y silenciosa, ¿no? Y perversa, siempre, que te retira parte del dinero que a ti te gustaría o que crees que pudiera haber salvado el negocio. Yo no sé qué tantas escuelas de negocios o universidades le enseñen a los alumnos las cargas impositivas. Pago de impuestos, así de sencillo. Creo que lo omiten de muchos estados de resultados al final. No te hablan de lo duro que Oye, déjame hacer una pregunta. ¿Ese mismo modelo se desarrolla en otras ciudades que han replicado? Ciudades y países. O sea, es lo mismo. Se han hecho estos trabajos de exposiciones, me parece que es muy claro, pero también derivan en investigaciones para conocer cuáles son las razones por las cuales los negocios fracasan en esos países. Las estadísticas, me imagino que no han de ser totalmente similares, ¿no? En eso estamos. Es una excelente pregunta porque justamente este año tenemos como meta replicar la investigación de las causas del fracaso en 5 países. Y en un par de meses vamos a empezar en Colombia. Ese va a ser el primero. ¿Por qué 5 países y por qué Colombia? ¿Y por qué Colombia, sí? ¿Por qué 5 países? Porque somos muy ambiciosos y nos gusta pensar en grande. Y creo que 5 países es una meta difícil de lograr. Okay. ¿Y por qué Colombia? Porque empezamos a sondear en qué países de América Latina había 2 criterios. Uno es una comunidad de emprendedores suficientemente grande como para poder hacer el estudio. Y el segundo, que encontráramos aliados que estuvieran dispuestos a entrar con nosotros a hacer el estudio. En realidad es una investigación compleja por la parte cuantitativa, es decir, necesitamos que muchísimas personas respondan una encuesta y que respondan que sí a la pregunta número 1, que es ¿has fracasado un negocio? Es que de entrada desde ahí ya es un tema que se antoja complicado para el que está del otro lado. A lo mejor tú que ya estás inmerso en eso es más sencillo, pero el que no, cuidado. Claro.